realmente la liga lo que quiere es toda esa ventaja que tienen los equipos que ya tienen ligas, tapar esas carencias dejándole hacer todo eso, para igualar el nivel, para que no pase un Ucrania 8, Ya, pero o sea, un Ucrania 0. no, pero que no tiene sentido que ahora mismo Kuni puede llegar mañana al entrenamiento y decir, oye, yo quiero ejecutar la norma Wildcard. Echo a 3 jugadores del draft que me salen a mí de la polla y los meto como Star Players a Edgar Álvaro, Nico Claro, Santos y esto. No tiene ningún sentido. Y lo pueden hacer. Y lo pueden hacer. Ya, pero no puede. Estarían aprovechando el bug. Pero igual que ese bug. Sí puede, entonces, Kuni es Wildcard, no es español. Igual que el equipo de Américas que ha hecho Es verdad, eso con Kuni el es jugador de draft, Wildcard. que se puede hacer aquí también. Pero por eso yo he dicho, que si yo fuese DJ Mario, a mí me enfadaría eso. Lo de las normas de polla estas que se han inventado para los wildcards, la liga se lo saca de la manga y te lo tienes que comer. Pero me molestaría el hecho de que Olimpo se haya podido acoger a un tipo de normativa que tú luego no te puedes beneficiar cuando estás en una situación igual. Y que la excusa sea, es que no se equivocó la liga. Ya, pero lo que no puedes hacer ahora es desbalancear una cosa con la otra por un error tuyo, ¿sabes? Claro, que la gente se piensa que estamos llorando por lo Miami. Si Miami está bien ejecutada la norma que le dé esto, lo que no se entiende es que Piqué le dé la opción a los equipos a hacer eso. No, o sea, no tiene ningún sentido. O un límite, tío, porque al final ya es demasiado canteo. No es que me dicen Miami 7, vale, perfecto, es un equipo nuevo, dale la oportunidad para que en Estados Unidos abran esto. ¿Qué sentido tiene que G2, que ya lleva una competición, que ha jugado partidos, cambia 5 jugadores del draft por gente de que ha jugado su liga, por gente de Limón, de Turquía, los mejores, venga, que jueguen gente de primera división? ¿No tiene sentido? ¿Y lo de SXB? No, eso menos. Lo de SXB, o sea, dice equipo árabe, no hay ningún árabe. No tiene sentido. Pero Y yo estoy viendo esto por una lesión, ¿eh? Es que lo más feo y lo más duro es que lo estoy viendo por una lesión que se ha visto en un partido en directo y que Granero no jugó la final. ¿Pero que te lo han rechazado del todo o hay posibilidad? Que no. ¿Pero qué te ha dicho la liga exactamente? Que no pueden hacer eso. Que vaya a la bolsa. Ya está. Eso es lo que me han dicho. Y el concepto este de Star Player, que yo me he enterado hoy, o sea, cuando han anunciado el vídeo, que por cierto, el vídeo me parece una locura, la verdad. Claro, ¿qué es esto de Star Player que me ha dicho Liñares? Pero no sé lo que es Star Player, ¿qué es? ¿Os han dicho que es un Star Player? O sea, sí, porque Paul ha dicho que él había un draft de Miami, que lo dio a Dean Ross a las 3 de la mañana. Pero ese draft era para los dos equipos de Estados Unidos, tanto para Jinx como para Miami. Entonces han dicho que no tiene suficiente nivel acorde con lo que hay ahora mismo en la Kings League. Entonces le han dejado usar los 3 wildcards y ellos han usado los 3 wildcards como jugadores de draft, que es la norma que se puso nueva, que solo puede hacer cualquier equipo siempre y cuando tú quites tus wildcards. Puedes usar jugadores de draft y luego le han dado 3 Star Players más, que son Star Players, jugadores a dedo de cualquier liga del mundo, wildcards. Es decir, puede ir Juanan, puede ir Juste, puede ir Barata, puede ir Dugliñas, puede ir Davilario como Star Player. Pero, ¿sabes? Mira, a mí ¿sabes por qué no me parece justo eso? Porque el año pasado, en el Mundial, Américas tenía un draft de diferencia, era su primer split. Por esa norma de 3 les tenían que haber dejado tener 2 Star Players de otra liga para igualar, ¿sabes? O sea que al final, en situaciones parecidas, se actúa diferente. América se tuvo que comer el año pasado el Mundial así, con su draft. Cada vez que acaba algo hay normas nuevas, porros, tío. Y esto era el super bombazo que iban a sacar y ya lo sabía todo el mundo igualmente. Es que al final ha sido un canteo, tío. Y que porque no se ha publicado, pero hay equipos que no están. Pues que me han dicho que lo dijeron ayer en los premios estos de Brasil. Por ejemplo, el Jinx, este de Estados Unidos. Y todo es cierto, como dicen. Van Barata, bueno, 2 más. Y no sé si más jugadores. O sea que. Sí, de España van. A mí, por lo que me han dicho, van de España. De España van. Ya, Pues pero mira. en Y Jinx lo que. Ya, pero un momento. En Jinx lo que me han dicho es que los jugadores de draft de aquí de España van como allí. Sí que como wildcards, pero como jugadores de draft. Porque ya tenían sus wildcards. ¿Sabes? Pues, o sea, como. También te digo, creo Cambia que las ningún tornas, equipo pero español, igualmente. No sé, es algo muy raro. creo que ningún equipo español debería tener miedo a ningún equipo wildcard, por mucho que lleve 4 de España. No, pero si nosotros vamos a ir ahí a ganar con esta. Creo que es que aún así. Pero, O sea, hay superioridad igualmente. Claro, a ver si ahora te crees que vamos aquí, estamos llorando y vamos a ir ahí llorando. No, pero coño, queremos que. A ver. Que en un mundial, que es lo que más mola, esté todo más igualado y no de repente un equipo tenga 12 cambios y yo 0. También te digo es Robert que Corfield. yo creo que no va a haber tanta diferencia, a lo mejor. ¿No? Que yo creo que no va a haber tanta diferencia como en el anterior mundial podía haber con wildcards. O sea, yo creo que pueden haber equipos top de wildcards. Hombre, claro, y un poco también lo que se busca es esto, obviamente, que no te encuentres a un equipo de Ucrania que sabes que va a ser un 8, 9, 10, 0. Pero qué culpa tenemos nosotros que Ucrania viniera con gente de 40 años, tío. Ya, pero que la liga también busca un poco eso, que todos los partidos estén disputados, que no haya free wins. Te pone Piqué esa cosa, pero no te pone a Limón, que era un puto equipazo. G3X, llegó a la final. Furia era otro equipazo. Tío, pues que espabilen. Si tienen wildcard infinito siempre en sus ligas, tronco. También te digo, tú, claro, realmente tú, siendo wildcard, puedes traer a cualquier jugador del mundo que te dé la gana. Correcto.
O sea, Claro. puedes traer. O sea, tú si Claro, quieres pero traer a a mí si me 11, lesiona Granero, 11 a mí verdús, se- los puedes claro, traer. A mí se me lesiona Granero y me dicen, no, claro, cámbialo por un guapo. ¿Qué hago ahora después de haber ganado este split? ¿Quito de la bella? Pero vamos a ver, ¿estamos tontos o qué? Mira, me acaban de decir, no sé quién es, pero vosotros sabréis quién es. Para Jinx va Boumina29, exjugador del Getafe Atlético, Pro World Oh. Champion de 1 contra 1 en la Bowler. Sí, ese va como jugador, va como draft, Pero, pero que va luego en verdad va es el 11, 12 y Brinquiño, 13. va Barata y va más gente. O sea, También que te digo, van yo contra creo el que, equipo que de Wildcard. en equipos invitados debemos de quitar. O sea, No, por eso te realmente. digo que No, no. Si pero ellos cambien las deciden hacer un tornas, draft. ¿sabes? Cambien las Si ellos deciden tornas. hacer un draft por su cuenta es porque ellos quieren y les da la gana, pero no están obligados a hacer un draft. No, Métete, Vlad, estamos aquí todos. En el que tú tienes. la 3 de draft que hacen un rollo wildcard, ¿sabes? Y luego todo lo demás es jugadores de draft que en verdad son 11, 12 y 13. Vamos a llevar lo O que sea, les dé la que gana. cambien las tornas. Puedes También llevar, te digo, yo digamos, sigo 9, diciendo. 11, 12 y 13 y 3 drafts. Pero hay un si favoritismo tú- brutal, Narcis, para nuevo, ¿no? Pero como siempre, pero eso no es una. O sea, a mí no me sorprende. Ya, o sea, pero ¿dónde esto es se, pero esto es descarado que tú puedas ¿dónde ir se hace el con- mundial? con- ¿Dónde se con hace el medio mundial? equipo. ¿Por qué? ¿Por que tú qué se puedas- hace? Pues es con todos los equipos nuevos. Es así. Y el mercado de Estados Unidos, pues supongo que le interesará mucho a Piqué y ya está. O sea, lo de siempre. O sea, es que sé, no me pues pilla a mí- por sorpresa. A ¿no? mí, Me la parece- selección de Estados Unidos me pareció la polla en el mundial. No sé por qué no Sí, cogen de estaba ahí. muy bien. Estaba muy bien. También es verdad que a lo mejor hay muchos jugadores de esos que van al TST, no sabemos tampoco. O sea, es así. No Pues sé, eso, es que ese era mi- el TST depende un poco también. Es que depende de Y las yo creo condiciones que- que te y sinceramente- den, cuando te llaman. Hola Yo sigo chicos. pensando. Buenas. ¿Quién ha Chao a entrado? todos. Soy Vlad, Vlad. soy Vlad. Vlad, Ah, que Vlad, creo que nos tío. iba a comentar algo de Miami 7. Sí. Sí. Que también va con Miami 7. No, yo. A mí no me coge ni. vas al ni mundial. mal, ¿eh? Cuéntanos el chisme. Venga, Vlad, cuéntanos el chisme, el salseo. No, es que ayer he hablado con un chico italiano, él vive en Londres, y me ha contado que lo han pillado para hacer los tryouts de Miami, ¿no? Lo han contactado primero a alguien de Alemania, que creo que tiene algo que hacer con la Kings, y nada, lo han llamado por allí, él estaba muy... No sabía si irse o no, porque el billete y todo costaba muchísimo, como 1.500, 1.600 euros. Así que se decidió que ir por allí a hacer los tryouts. Lo hizo, 12 horas de vuelo, y me ha dicho que en principio le dijeron que estaban como 20 jugadores seleccionados, ¿no? Como draft, Ah, sí. como drafts. Vale. Que se lo fumaron, pero- básicamente, ¿no? No, pero las cosas cambiaron. Ah, sí, porque, él hizo- porque ese draft, el draft de Miami era para los dos equipos, para Jinx Sí, y sí. para ellos. Entonces, Era- de esos 20 tenían que seleccionar 10 para cada equipo. Sí, sí, me dijo así. Y después, ¿qué pasa? Él hizo el tryout, todo bien, y al final, cuando acabó, le dijeron esto. Y le he preguntado del nivel y ha dicho que el nivel, nada, fue nada especial, nada... Sí, a mí me ha dicho eso, a mí me dicen eso desde la liga. Que es que el nivel de allí era muy malo. Y esto pasó. Y después él se fue, 1.600 euros de billetes y nada, básicamente estaba todo ya hecho. Y nada, se lo tomó muy mal el chico. Hombre, te Se lo dejas tomó pasar. muy mal. Normal, aquí cambian las normas de un día para otro. Verían el draft y dirían, vaya pedazo de conos. Vamos a meter 3 jugadores de España por equipo. Claro, Nada, digo, él- yo soy de la opinión que digo que si tú no puedes encontrar algo mejor que el nivel de un draft en España y tal, pues también tienes un problema. O sea, tienes Es que que tener la tal cual. capacidad de encontrar jugadores La verdad, ultra es top lamentable. mejores que los de España. Es Claro. lamentable, El draft. que no hay El en draft. el mundo jugadores mejores que Edgar Álvaro, tío, me estás diciendo. Pues si yo no voy al mundial. Por ahora. Pero es un Espérate. ejemplo. Es un Gracias, ejemplo, tú Aria. estás en España, ¿no? Por ahora, ¿por qué? Porque como están ahora fichando a tanta gente de todos los equipos, espérate tú que no te diga nada. Pero Edgar no se iba a jugar con Godín y con su padre a no sé dónde. Sí, pero Nico Santos también y mira. Ah, pues ya no va. Sí, Por sí, eso. te llama la King. A ver, si te pagan bien. Uy, Por cierto, Mario, Ah, los jugadores estos de draft que van como wildcard cobran como wildcard, ¿no? O sea, les dan pasta, ¿no? pues sí. Hay algunos Imagino, que sí y otros que no, ¿eh? Imagino. Pero ya está decidida la plantilla de los jugadores draft de estos equipos, ¿creéis? Yo no sé, Mira, sí, pregunto, por porque ejemplo, el chico... Aquí tienes el el- director el- deportivo de Miami, cabrón. Yo tengo. ¿Verdad? Yo ¿Verdad? tengo. Tenemos al jefe de Romo aquí. Yo tengo que ayer se cerraba. Ah, cancha Polo, Polo, digo. Pero Polo, yo porque no un lo veo. momento. Polo, un momento. Oye, Yo Blan, tengo ¿te puedes poner la entendido- cámara? Me da muchísimo toque no verte. A mí vale. también. Perdona. Era por eso, perdona. digo. Polo, una pregunta. Yo tengo entendido que el día máximo para enviar plantillas era ayer, ¿no? Están cerradas las. ¿Ves? Claro, era el domingo por la Espera, noche. en el mundial, entonces. Porque el chico estaba aún esperando por esto. Le mandaron un mensaje ayer, no sé. Algo que hablar, chavales. Bueno, creo que tienes que ser tú el que. Claro. Con la que has liado. Vaya más. Preguntas y respuestas, ¿no? ¿O qué? No, está diciendo Vlad que él tenía un amigo suyo italiano que estaba seleccionado o por Miami o por Jinx
y que ayer a última hora le dijeron no, al final no, va otro. ¿De qué va otro? No, que van otros. Pero ¿y qué pasa? Que él me ha dicho que de 20 de draft, que era en el principio, me ha dicho que eran como 7 o 8 ahora, por 2 equipos. Chicos, antes de continuar con el vídeo, no olvides dejar tu like, comentar, suscríbete y sobre todo activa la campanita para no perderte nada de este contenido. A ver, Jugadores de draft. os lo explico las premisas que a mí me dan para hacer el equipo. Partimos de allí. ¿O qué? Vale. Sí. Vale, pensar que hoy hay un problema en la Kings League Estados Unidos o en el draft de Estados Unidos y es que se presentaron muy poca gente. Eso, empezamos desde ahí. Se presentaron, no es coña, 30, 40 personas. Hacer el Verdad, draft. sí. De eso tenían que hacer 2 equipos. DJ, te lo explico porque sé que eres el que está más cabreado. Entre tú y Ibai, no sé quién está más cabreado. Pero. No, imagino que Ibai, que se enfrenta sobre todo 100% ahora. ¿Pero por qué? Un equipo que tiene la mitad de jugadores que no han entrenado y entrenarán 2 días en París. Y la otra mitad, que es de los mejores equipos de este split, claro. No es la mitad Que de un estaban equipo. fuera No hacen y no un tendrían que equipo. haber ido al mundial. Y que van a ir, van a cobrar. Está bien, Pero- está de pero puta es- madre. es Yo que- me alegro por ellos, pero. No sé. Pero yo me hago una pregunta. ¿Pero no era mejor hacer el puto Redemption antes que meter a Science 7? Pero, pues puedo O sea, explicar no, que me- no os habéis enterado de nada. Venga, Polo, va, Que explícanos, os que no nos hemos enterado. No os habéis enterado, pero de nada. Escuchadme, De que nada. escuchadme, que va Science porque yo lo elijo. Si no, no Que va ya lo Science. sé, que va Science porque tú lo No, pero eliges. que da igual Science, como si pero son que- otros. que- Claro, pero que- como, pero que- como si fichó a Alex Martí, a Sorroche, Totalmente, a bro. Albon y a Nico Pero Campos. totalmente. Claro. Pero no Ah, es porque- mejor hacer un puto Redemption antes que tú escojas bueno, a eso Dedo, es que otra te lleves bien con conversación. Romo Pero espérate, Polo. y Romo Eso es porque otra se conversación. lleve a sus jugadores Pero- y haya un Science por la cara por eso. Pero Polo, sí Porque que es tú verdad. escoges que- a Romo por lo porque que- te llevas por- bien con Romo, pero si no te llevas bien con Romo, no escogerías a Romo. No, escojo a Romo porque creo que de los perfiles que tengo opciones de fichar es el perfil que más me va a aportar al equipo. Y porque te Evidentemente, llevas por bien con problema. él. Pero si tú te llevas mal con un entrenador, no lo vas a fichar como director deportivo, ¿no? Pero ¿con Entiendo. qué entrenador me llevo mal yo? Sí. Ninguno. Entonces podría haber Pero- escogido pero- cualquiera. Polo, pero Pero partimos de la igualmente, base, bro. por lo que has explicado, sí que es verdad que al final esto se hace también por hacer un favor a los equipos de Estados Unidos porque no han tenido un poder de convocatoria importante. O sea, Correcto, es un favor correcto, que le hacen a los correcto, equipos de Estados Unidos. correcto. Porque Correcto. esto lo he explicado con Gref antes cuando estábamos hablando de todo el tema. Porque ahí no se le ha dado la bola que se le tenía que dar, porque obviamente esta gente mueve mucha gente. Y es más, hicieron un draft antes, lo hizo Aidin, que fue mucha más gente, pero como no le han dado bola a este, no se ha presentado mucha gente. O sea, se presentan 30 o 40 jugadores y el nivel es, sin faltarle el respeto, porque algún jugador está en mi equipo de ese draft, que el nivel es de la Kings Split 1, pues obviamente. O sea, que Jake Paul y compañía no le dan bola y la No. liga les premia dándole a los jugadores de España, ¿no? Pero Polo, Ya, pero Polo, ¿todos los wildcards tenéis las mismas opciones de 3 star players y 3 wildcards? ¿Todos los wildcards? A lo que me han dicho a mí, lo que me ha llegado a mí. O sea, por ejemplo, a día Todos. de hoy. Las mismas normas que me han pero- puesto a mí se le han puesto a todos los Wildcards. Vale, pues entonces- Pero 3 a Star día- Players, ¿qué coño es No, eso? pero digo, 3 a día de Star hoy, Players. a día de O sea, hoy. Son jugadores Pero- 11, pero dejad que lo 12, explique. Espera, Espérate, pero dejar que lo dejadme que explique porque pregunte, mejor que- dejar que pregunte. A día de hoy, si Kunisports mañana dice, oye, me fumo a 3 jugadores míos de draft porque quiero ejecutar Pero mi opción. Kunisports no es el mismo, no es lo mismo. Kunisports es que un equipo de wildcard, No, es no un tiene- wildcard. no tiene- Si tiene que fumarse 3 jugadores. Liñi, no tiene nada que ver. Este tío, el Kunisports viene de hacer un draft, ha competido en la Kings League España, tiene un draft de jugadores que ya han jugado Vale, en la Kings pues, League España. Nada que pues ver. Dime otro ejemplo. Lamin. Lamin tiene su draft. Sí, Sí, tiene su draft y dice, oye, este draft no es acorde al nivel actual del draft Sí. de la Kings League. Me voy a fumar a 3 y Pero voy a no traer es a que 3 no sea star acorde, players. No es que no sea acorde, es que no había jugadores suficientes tampoco. Piensa que había 30 jugadores que se habían presentado. Hay suficientes. Pero espera, 30 jugadores, si 5 o 6 o 7 son porteros, ¿cuántos jugadores te quedan? Te Mario? quedan 23. Te quedan 24. 25. Quedan bastantes. Y vas a hacer 11 jugadores que a lo mejor hay 5 delanteros, 2 defensas y vas a ir a jugar con. O sea, que hacen, cinco- No, hacen no. una basura. Hacen En el draft fue una de basura, esa es la tal, realidad. Y les yo- premian. Esa es No, la no, idea, yo soy, ¿no? una cosa, yo soy el primero que me toca la polla que lo hayan hecho tan mal eso, pero ¿desde parte de qué? ¿De quién? No es culpa de la gente que ahora tenemos que hacer los equipos. La base está mal hecha, yo tengo que adecuarme las normas. Pero, que Polo, me dan. pero- A ti te han dado unas normas de puta madre. Claro, tú, o sea, nadie se está Pero quejando de cómo. posteriormente, DJ, pero posteriormente a que haya un draft de mierda. Entonces haces un buen draft como el de la capital y a lo mejor salen 15 jugadores Pero buenos Polo, para cada pero Polo, equipo. la gente no está Pero ya enfadada. está, han dado un premio Pero- a ese equipo. Pero la Claro, gente no está Polo, tú enfadada tienes que- con pero Miami tú tienes que 7. ente- Tú No. te han dado unas normas y tú las has ejecutado bien y has sido inteligente. Yo en tu Claro. situación hubiese hecho exactamente lo mismo. Totalmente. El problema- El DJ no lo puedo entender esto. El DJ O no sea, puede Sí, lo entender. entiende. Lo Pero que, que- lo que no, no entiende es que la entiendo, liga no bro. le dé la No, misma que no, facilidad. Polo, Pues lo que fijaros no- de la liga, no a Miami 7 o a mí.
Es Pero que nadie se está quejando a Miami 7, bro. Miami 7 a nadie, a nadie. Estamos La hablando cosa de- es que Yo no he hay visto equipos. esto, yo no he visto Pero esto, que yo no he hay visto un esto. equipo con A mí 12 no me ha llegado eso. colombianos, hay un equipo con 12 colombianos y yo le he dicho a la liga, oye, se me ha lesionado mi máximo goleador, déjame un cambio por Alex Martín. Me ha dicho, vete a la bolsa. Hay un equipo que cambia a los 12 jugadores y yo que llevo aquí toda la vida. Oye, vete a la bolsa. Por un jugador que está lesionado, un Ya, cambio de. pero Bombi, el problema de eso, que yo lo Bombi. entiendo, que tú quieras. ¿Cómo que Bombi? Bombi. DJ Bombi. O sea, DJ Bombi. Estoy con los nombres hoy que esto no me entero. Escucha, pero DJ, lo que pasa contigo es que si lo hacen contigo se lo van a dejar hacer a todos. Pero No, si es la que lo han dejado plantilla- con Olimpo. Pero es que lo han dejado con Olimpo. Si se lo han dejado Olimpo, que tendría 7. Que Vale, las pues- plantillas. No, pero Polo, que las plantillas ya están cerradas. No, ya. Y he visto yo que los de G2 han cambiado la plantilla también. Me han dicho a mí que hay 5 no sé cuántos jugadores. han 5 cambiado. cambios. Bueno, pues esto es, pero el problema de esto es la King. O sea, no tiene nada que ver con nosotros. Pero que es nadie la nadie le está echando la culpa a Miami, bro. Nadie Bueno, le está pues vale, diciendo, pero- no, la culpa es de Miami. La culpa es de la liga, bro. O sea, a ti te han dado unas normas y tú has cogido y las has ejecutado. Vale, ejecutado, igual pues que ya está. Pues si yo hubiéramos creo que tenido, parió. si hubiéramos estado en tu situación, todos hubiéramos hecho lo mismo. Claro. Pues ya está, no Todos. hay más. Yo os puedo Pero a contar partir de esto. ahí, que no es coherente lo que ha hecho la liga con Miami 7. Bueno, que no, es no Miami un Seven, equipo. Es todos, Edgar, lo han hecho todos. Los Bueno, wildcards, sí, no Miami vale, Seven. sí. Con Vale, los no digas wildcards, solo Miami sí, Seven porque correcto. Se apunta solo a Miami 7. Digamos los wildcards. Con todos los wildcards, sí. Pero hay wildcards que han hecho eso y hay wildcards que no. Pero que no tiene ningún sentido. No tiene No, hay ningún wildcards sentido. que han escogido los jugadores que ellos han querido. Nosotros, Pero, por yo- ejemplo, el equipo de la Min puede hacer lo mismo que el vuestro. Entonces, con lo que estás diciendo No sé el ahora. equipo de la Min si es el mismo caso que nosotros o que los de Songbong, porque no estoy metido ahí y no soy. Vale, entonces no todos los wildcards, por ahora solo Bueno, Estados a Unidos. mí me que es han- lo que yo he controla. preguntado, yo pregunté, porque obviamente a mí me llega la plantilla de SexB con todos los colombianos y le mando eso a la Kings, la que el bulo ese, ¿no? Y le mando a la Kings y digo, ¿esto qué es? A mí me estás diciendo que solo puedo estos jugadores y esto, y porque me puso límites de lo que os he dicho. Y digo, ¿esto qué es? No puede ser esto. Y que estos van a ir con árabes también, ¿no? Y me dicen, sí, tranquilo. Entonces ahí dije, a las plantillas, me imagino, nuevas que se han formado desde cero, que no han tenido un draft como con cara y ojos, habrán dejado un poquito más de margen a la hora de formar su equipo. Creo que ha sido así y ya está. También os digo una cosa, no lo entendéis. Escucha, el mundial anterior fue así también. Hicieron 4 o 5 equipos a y nadie se quejó tanto como ahora, DJ. Claro que nos quejamos, Porque Claro, Claro, pero cabrón. ¿sabes por qué? cabrón. Porque nadie Pero, pidió cabrón, aquí jugadores de estás España. trayendo Pero a Briones, Jero, a hacer el Pero escalado para empezar, pero cabrón. podrían haberlo traído también si hubieran querido, seguramente. No podía, no se podía con las normas. No se podía. Pertenecen a la liga española. Pero escúchame, DJ, entonces prefieres que traigan a Kelvin de todos los profesionales de fútbol 7. Pero Polo, que esto. Pero. ¿Sabes qué quiero decir? Entonces que a mí me Pero dejen si tirar. hace nada no me bancabais las sesiones. No, no es lo Ya, mismo. hace- Me refiero al concepto, Polo, me refiero al Polo. concepto de que han formado equipos como han querido. El Polo, concepto de que han hace- formado equipos de la nada y eligiendo el jugador que han querido. A mí me han dado la Yo te opción lo compro, bro. de traer a Que hace 3 una- como wildcard, pues los he traído. Y a ellos Hace les una den semana opciones. no me bancabas las cesiones. Pero que hace una semana no me bancabas las cesiones. Edgar. No que me yo- bancabas una cesión, bro. Tú Escúchame no una me cosa, bancabas una cesión. escúchame una cosa, Edgar. Separa Polotelli streamer y Polotelli trabajador de Team Manager. Sepáralo. Ah, Ellos- Ahora sí, Ah. ahora. No tiene lógica, ¿no? ¿Qué dices, hermano? Claro, ¿Qué dices? Hace una semana no me bancabas una cesión Cuando hay y ahora me dinero, estás Cuando bancando. hay dinero que- de por medio, le cambia Venga, la ya, opinión. Claro, Edgar, normal. Bueno, si me O dejáis sea, hablar literalmente y- hace una y- semana yo estaba diciendo, o sea, yo hablaba del tema de una cesión por equipo, una cesión por equipo. Nadie, pero nadie me bancaba eso. Y Edgar, ahora, si te cabrones- saco escucha, Edgar, si te saco el stream de hace un mes, lo he dicho yo. Si te saco el stream de hace un mes, dije yo, demolaría cesiones. A lo mejor el niño estaba incluso en el stream. Hace un mes y medio, No sé, ya a mí- dijimos. A mí la lo que gente tú ya lo hagas sabrá, en el stream me la da igual. gente Yo te está- estoy diciendo lo que tú hace una no semana me venga aquí a dijiste, decir bro. tonterías de que yo dije no sé qué. Que yo, personalmente, no banco la forma que se han hecho las cosas. Y te estoy diciendo, no lo banco. Pero cuando estoy en la posición, tengo que jugar con lo que tengo y ya está. Pero yo, personalmente, no banco que lo hayan hecho así. Pero yo, porque no banco, tengo que ir a competir y decir, no, voy con americanos y me suda la polla y que me pinten la cara. No, no voy a hacerlo. Ya, pero por lo que a ti no, o sea, la gente no está diciendo Polo tiene la culpa, no es, la liga ha hecho las cosas como una puta mierda y a mucha gente le parece injusto, Vale. o sea, no es contra Punto, ti. ahí se acaba. O sea, Es que no es claro, contra ti. claro que no Hostias, es, que claro Polo que no no. es contra ti, Polo, ni contra Miami. Es en más, general. Polo, antes de que salga lo de Miami 7, pasa lo de lo del Claro. equipo árabe. O sea, que no es cuestión. Y ya la gente empezó, ¿cómo puede ser que vayan con una lista solo de colombianos, tal, no sé qué? O sea, que lo que es la. ¿Y la cuándo me he Kings- quejado yo, Polo? Cuando se me ha lesionado Granero y la liga, que está dando todas las facilidades a equipos muertos que han nacido hace un día, a mí no me deja cambiar un jugador lesionado por otro. Que no estoy ganando nada, que no estoy teniendo un jugador 14, que es uno por otro. Mi máximo goleador por otro. Ya está, eso es lo que digo. No, entiendo tu O sea, cosa. dejas cambiar a 12 a otro equipo y a mí no me dejas cambiar uno por otro. No es 12 nuevos, es uno por otro.
que era de mi draft. Ya está. No, Y no que al tiene final sentido te que te hayan estás dejado. fijando. Lo de Ubono o lo de Aleix Martín no Es- tiene ningún puto sentido. O sea, y ya- mira que encima con yo Xavi lo que- hicimos bien. Cambiamos a yo- Laje por Xavi y Fabra, tío. Y lo hicimos bien. En su Yo día. ahí creo que la lías. A ver, Sí, cambiarla yo creo- sí puedes cambiarlo, no hubieras, pero no puedes cambiarlo por el que si no quieras. hubieras cambiado a nadie. No me hubieran dejado, dejado. que no me hubieran dejado Pero- tampoco. pero que dicen por- que, es, ¿no es que lo lo de mismo Olimpo de es Olimpo? un error de la Liga de No, pero que América. a día de hoy nosotros somos 7 jugadores del draft. Que no me dejan, Edgar, que no me dejan Pero ni es que hacer, no lo ni entiendo. hacer Con los eso, star players. ni Pero no lo cambiarle, entiendo porque me es dejan lo ni mismo. hacer Star players. Ni eso ni nada, no me dejan nada, no me dejan nada. Por eso, ¿por qué mi queja? Tan difícil es entender lo que estoy diciendo yo, tío. No, yo Y sí si no, 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 se no, lesiona yo a lo entiendo, Granero, sí, si sí. no se lesiona a Granero, pues no digo nada. Simplemente digo, hostia, el formato me parece una basura. Como estás suponiendo tú también, que estos se están pasando ya de ayudas al resto. Y nosotros ¿Esto es aquí, real? 2 años y medio todos currando para nada, tío. Él lo estaba diciendo, que Dugliñas y Well van con Galácticos, David va con Persas y luego Que sí, Barata y. pero Chini, lee, por favor. Se ha lesionado Línea Dueñas. lesionado. Primero Ah, lee. eso no lo he leído. Pues eso es lo que te digo. Claro, pero esta gente No lo iba sé. como A mí wildcard. me lo han dicho. Pero va como contratado wildcard. como wildcard. Claro. Eso Sí. va como wildcard. Eso ya va Tú- en el equipo de cada uno. Si tú te clasificas al mundial y quieres cambiar a tu wildcard, pues eso ya va con el presidente. No, pero Dugliñas es draft, ¿eh? Pero va como wildcard. Pero va como wildcard. Sí, Claro. es lo de Nico Santos. Pero que está lesionado. Y plantillas enviadas. Uy. Bueno, pero eso te dejan cambiarlo, ¿no? Por lesión. Por sí supuesto que le dejan. dejarán cambiarlo, por supuesto que sí. No, pero por lesión entiendo que habrá una norma que diga en caso de lesión antes de que empiece el mundial. Sí. Mira, sí. Justo en caso de lesión, ¡a la bolsa! Ni idea, ¡No es Osvaldo. tonto! Ni idea. ¿Y Polo, te dejan chutar penalti presidente o no? No, tío, yo estoy. No, la gente se piensa que es mi club. No, que yo estoy ahí. Me plantearon como opción para ayudarlos a montar un poquito para el mundial y eso es lo que voy a hacer. No hay más. Ni a largo plazo, ni nada. No os he hablado nada. Ni Y en el Porcino en Miami, ¿con quién vas? ¿Y streamearás? Si me dejan y puedo, sí. A ver, no cambio. O sea, es que Pero yo Jake le digo Paul una va. cosa. Es que yo creo que no va ni a Va a aparecer. ir, va a ir, uno de los dos va a ir. No os voy a decir quién, pero uno de los dos va a ir. Pero todo el mundial. O Vale. aparecerá en la final. De. Mira, hola. a ver, A si ver, En la os final, apuntáis, sí, van a no, ir espera, los dos. Miami va a llegar a la final, seguro. Hombre, teniendo en cuenta el draft que hicieron, no confiaría mucho. Pero teniendo en cuenta que nos enfrentamos a Porcinos y si ganamos y Ultimate Móstoles gana, nos enfrentamos a Ultimate Móstoles, pues digamos que muy fácil no lo tenemos. Hostia, podríais tener un camino de porcinos y luego Ultimate en el Lachan. Mola el mundial, ¿eh? El mundial mola mazo, tío. El mundial mola mazo. Sería- Enfrentarme ahí a vacas, a briones. Vamos al mundial y nos vamos a pasar de puta madre. Pero dice, ¿qué prefieres? ¿Enfrentarte a Chigrinsky, que es más cojo que yo a día Sí, de hoy? Con todo el sí, respeto. No, sí. no mola eso. Dice, Sí. tienes que entender que eso tampoco mola. Tienes que entender que con briones y vacas ya las he visto todo el año y lo voy a seguir viendo todo el día. Pues sí, me apetece contra gente que juega en el FIFA. Sí. Briones y prefiero- vacas. prefiero- ¿Va vacas? Prefiero. Hombre, Porcinos, cabrón. Yo qué sé, prefieres- pues si va porcinos y va vacas, digo yo. DJ, o sea, Ah, vale, ¿quieres es verdad. un mundial Bueno, sí. fácil como el del año pasado? DJ, ¿quieres un mundial fácil como el del año pasado? Que 5FC Sí, regalaba. Polo, que sí, que un mundial como el año pasado, que Limón apareció de la nada y casi se carga al campeón. Sí. Y no sí. estuvo guapo Y eso, G3X eso estuvo- en la eso estuvo final, malo. sí. Eso estuvo mal. Sin ayuditas súper de España, sí. Pero DJ, ¿qué preferiste? Sí. ¿El partido de G3X contra los porcinos y tal en la final? ¿O el de Limón? El de Limón. ¿O el de los turcos? Ah, no, los turcos. Los de 5FC que no se presentaron contra Gigantes y les dieron 3 puntos. ¿Qué prefieres? Banjo, ¿qué culpa tenemos? O los tío? de Eso es una Junucci locura. que vinieron y el portero era medio equipo, solo. El portero pobre. Y el resto no sé para nada de la mitad. O O los sea, de a la gente Medellín, le encantó ese equipo con el portero. o A la los gente de le encantó ese sí, equipo. Me encantó porque les recordaba. Y Japón, sean todos lo no, malos que quieras, y a la gente le encantó Japón. Sí, ¿Y? seguro. ¿Y? No, seguro. Muy bien. Y Vale, a los de, no a los gusta de Ucrania Japón. que vinieron retirados No, y no que. veía todo el mundo a Japón. No, sí, perfecto. Te lo compro, DJ. Y a los de Madrid FC que no conocían ni a su presidente y el presidente rajó de los profes y jugadores y se fue en un camillo el pobre y Eso, ni Polo, nadie. que muy bien ni Piqué, los que saludó. muy bien Piqué. Te ha explicado la cosa Piqué y quieres que No, no, tengamos te a ha la Kings explicado League todo, España amigo. allí. No, Ya no, está, no. la Kings League España allí otra vez, No, de lo no, que tú quieres. DJ, Sí, está bien. DJ, yo traigo 7 jugadores de fuera. 7. Más de media plantilla es de fuera la mía. 7. Pero porque Era- por vergüenza han dicho no traigas todos a ellas. Bueno, Sí, porque bueno, sí, mira Colombia, No, sí. pero- Hombre, es que si llega Sí. a traer a todos a Jan, A sí es ver, vergonzoso. a ver, O sea, no te es- clasificas Claro, por claro, el cabrón, Mundial. Polo, ya sabemos que te han dicho que cuidadín, claro, que hasta aquí, claro. También te Si digo no- que yo creo que si también. no tú crees que no va a ir Juste, Polo, no vais a tener ajuste Claro. de central. Polo, no te rías de nosotros. no, pues Polo, tienes esos 7 que han dicho Vale, tú. mejor no digo Vaya nada canteo, porque- vaya no digo canteo, nada. claro. Yo, No digo yo nada. creo que al final, para próximos mundiales, lo que la King debería buscar es presidentes que realmente quieran mover la liga, hacer buenos drafts y demás. Porque es verdad, ojo, es que yo por nivel, Polo, yo soy de los que banco que prefiero ver un Miami 7 así contra No, Polo prefiere Porcinos a Briones antes que Hazard y que a Totti. Ucrania contra la Ucrania del año pasado. Yo eso lo banco. Pero también lo guapo del mundial era como el Lo Uzbeko reventé, que tío. apareció la otra vez, que era buenísimo. O sea, jugadores nuevos también.
se pierde un poco esa esencia. Pero Pero bueno, yo a creo ver que si para el próximo año. Yo creo que este año será el último que hayan wildcards, porque el otro año ya habrán liga suficiente para que se clasifiquen Sí, 32 ¿tú equipos. crees? Y que te voy a ser muy honesto, No, también bueno, te digo, bueno, un nombre muy top de cara a este mundial era Jake Paul y Adin Ross en Miami 7. Y justo este equipo, que era un equipo que tenía muchas ganas de verlo a la gente, sea Sion, me la baja bastante. A mí, yo por salseo, yo tengo ganas de verlo por salseo. O sea, es ¿Cuál que es quiero el que partido pierda. tenéis más ganas de ver? Sí. ¿Cuál es el partido Quiero tenéis que más pierda ganas de ver? Miami 7 a muerte, ¿sabes? En plan. ¿Cuál es el pero a partido que muerte. tenéis Y más eso es ganas de ver? positivo. Eso es positivo, es verdad. ¿Os puedo preguntar cuál es el partido que tenéis más ganas de ver del día 1? Furia. Miami 7. La derrota de ¿Sí? Miami 7. Miami 7. Yo, a mí me gusta mucho TRM contra Troncos, tío. Ok, Truño. Yo, Miami 7, y si es perdiendo, pues será mi mejor día. Perdón, no estaba escuchando. Estaba Te la en una pela. cosa de Sí. Dimi, el desimpedidos contra quién juega desimpedidos. DJ, El aparte mío. del tuyo. Sí, aparte del tuyo. Porcino Miami 7. Vale, gracias. No hay más que hablar, ya no digo.